La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente, démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos regala, por un día más que nos da, porque dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Vamos a orar, pedir la dirección de Dios como siempre lo hacemos antes de comenzar, para que podamos sacar mucho provecho de lo que Dios quiere hablar en esta hora, quiere decirnos en esta hora, y para que podamos ser bendecidos verdaderamente en nuestra vida espiritual. Bendito Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos la vida. Gracias por prestarnos, Señor, las fuerzas, por darnos las fuerzas suficientes, Señor, para seguir adelante. Que por sobre todo, Señor, pase lo que pase, no desmayemos en este camino, no desfallezcamos, ni nos apartemos, Señor. Que siempre estemos guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Sean días buenos, sean días malos, Señor. O sea, Señor, sigamos adelante y perseveremos. Y por sobre todas las cosas, confiemos y nos refugiemos en ti, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y dejamos todo en tus manos. Que seas tú hablando a los corazones de quienes escuchan este mensaje, Señor, y podamos ser bendecidos en nuestra vida espiritual, Padre. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice la Escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en esta tarde, hermanos, el tema bajo el cual vamos a hablar titula Seguridad y protección. Nosotros visualizamos el mundo en el que vivimos y en el que nos movemos como un lugar cruel y un lugar despiadado, un lugar rebelde y un lugar, en pocas palabras, llevado de su parecer. Cada persona en el mundo vive como bien le parece. Cada persona actúa conforme a lo que considera bueno y lo que considera correcto, sin medir su conducta con la vara de nadie, simplemente considerando su propia medida y la balanza entre lo que esa persona considera ético y moral. Estamos como cuando la palabra dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el mundo en que nosotros vivimos. Uno puede darse cuenta de este tipo de cosas porque cuando uno habla con las personas, ellos se miden y se consideran según sus formas de vivir. Mientras que no afecten a otros o tal vez no participen de la maldad conjunta con algunos otros hombres, nuestra sociedad va a considerar o va a clasificar a una persona como buena y como un ejemplo a seguir. Y dentro de todo esto que yo les estoy hablando, encontramos una vara
en la cual ninguno de nosotros llega, digámoslo de alguna manera, a su medida, llega a poder conseguir la altura que esa vara mide, y es la vara de Dios, donde cualquier ser humano podría decir que queda desnudo a la exposición de la verdad sobre el corazón. Mire lo que dice Romanos capítulo 3 versículos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por esa misma razón es que yo digo y aún pregunto, ¿cómo puede llegar un hombre a considerarse bueno? ¿Bajo qué parámetros definimos al hombre bueno? Lo diría yo entre comillas. Toda la humanidad, hermanos, toda, está encerrada bajo pecado. Y en nuestro cuerpo mortal habita un deseo de ir en contra de todo lo que Dios manda, acerca de lo que llamamos la conducta buena en el ser humano según la palabra de Dios. Romanos capítulo 7 versículos 21 al 24 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no puedo considerar a ningún ser humano bueno, según este pasaje y según el pasaje que le leí anteriormente. Pero sí puedo llegar a considerar a un ser humano como justo. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesucristo entra en escena, hermanos, como aquel que siendo sin pecado justifica, hermanos. La palabra lo dice, justifica a todo aquel que cree en su nombre y reconoce que no existe nada bueno que presentar delante de Dios. Esa es la persona a la cual Jesucristo justifica. Entonces yo no puedo encontrar un hombre bueno y con una conducta buena delante de Dios, o que pueda agradar a Dios y que pueda vivir una vida sin pecado y en santidad sin el Señor Jesucristo. Por eso mencionaba nuestro mundo al principio, porque muchos pueden decir, ¿cómo puedo yo vivir diferente, ser una persona diferente en un mundo con tanto pecado, donde simplemente el pecado está más cerca que en cualquier otra época? El pecado está cerca de nosotros y tenemos acceso al pecado de muchas maneras. Y eso en cierta manera es cierto. Saber y entender que el pecado está más cerca que nunca, que estamos en la época más peligrosa, que estamos en la edad, en esa época donde Satanás es donde gobierna y más se mueve en este mundo a través del pecado. Pero lo importante y lo valioso es, y que debe ser apreciable para nosotros como cristianos cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, es que hay una de las funciones, existe una de las funciones de Jesucristo que nos permite enfrentar todo este tipo de situaciones para poder vivir una vida diferente, como cuando hacía la pregunta, ¿cómo puedo vivir yo diferente en un mundo con tanto pecado? Y es una de las funciones de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. En Hebreos, en el pasaje que les leí inicialmente, podemos observar que hay una frase que dice: retengamos nuestra salvación. Muchos podrán decir, bueno,
¿Y cómo retengo yo mi salvación? ¿Será que estoy a punto de perderla o la puedo perder? Mira, hermanos, el escritor a los Hebreos no está hablando aquí de nuestra salvación como tal, sino que se está refiriendo a nuestro testimonio en la tierra. Él se estaba refiriendo, en pocas palabras, a nuestra forma de vivir por Él aquí, en esta tierra. Jesús muere en el mundo para salvarnos y vive ahora en el cielo para mantenernos salvos y para hacer posible que seamos buenos testigos ante Él en este mundo, porque eso somos mientras que estemos en esta tierra. Hay personas que dicen, y las escucho, bueno, yo no puedo vivir la vida cristiana. Hermanos, es cierto que usted no puede vivir la vida cristiana y Dios nunca nos ha pedido que vivamos la vida cristiana. Y yo le doy también gracias a Dios de que Dios no me lo pidiera a mí, porque si yo trato de vivir la vida cristiana, fracaso. No funciona, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Y usted podrá decir, bueno, entonces, ¿qué hacen los cristianos? Hermanos, no podemos vivir la vida cristiana por nuestros propios esfuerzos. Lo que Dios nos dice es que dejemos que Él la viva a través de nosotros. Vive Jesucristo, vive allá en el cielo para que usted y yo podamos retener nuestra confesión de fe, nuestro testimonio en la tierra, en pocas palabras. Y por eso tenemos el Espíritu Santo, hermanos, que es, como dice la palabra, nuestro ayudador. Nosotros no vivimos la vida cristiana, no podemos, vamos a fracasar. El Espíritu Santo vive la vida cristiana y nos usa como sus instrumentos, hermano. Nosotros nos disponemos para que Él viva la vida cristiana a través de nosotros. En nuestro caso, hermanos, nosotros tenemos un sumo sacerdote que siempre está disponible y que además dice la Biblia que nos comprende. Dice Hebreos que nos comprende, que nos entiende. Y quiero ser muy claro con esto, hermanos. Mire, no es que nos comprenda de una forma teórica, porque quiero hacer una similitud con esto. Uno puede ir a una universidad y comprender un tema relacionado con cualquier asignatura de forma teórica o de forma académica, podríamos llamarlo, sobre el papel, sobre los números, sobre las letras. Uno puede comprender un tema de esta manera. Pero una muy diferente, otra cosa muy diferente es comprender un tema desde lo práctico, desde lo vivencial, desde lo que se hace, lo que se practica, hermanos. Por eso yo les digo, Él no nos comprende, como dice Hebreos, como lo menciona Hebreos, de una forma teórica o académica. No, Hebreos no se está refiriendo a eso, sino que Él, Jesucristo, estando aquí en la tierra, fue probado y puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él entiende lo que se siente vivir en este cuerpo. Él lo vivió. Jesús supo lo que fue tener hambre. Jesús supo lo que fue soportar la aflicción, soportar la tristeza. Hasta tal punto, hermanos, que el mismo evangelista Juan cuenta que Jesús lloró. Tuvo tristeza, hermanos, tuvo hambre, vivió la aflicción, tuvo sueño, hermanos. Y como les digo, hasta el punto en que el evangelista Juan dijo que Jesús lloró.
Por eso les decía, Jesús no nos comprende teóricamente o académicamente. Jesús se identifica con nuestras debilidades, pero la diferencia es que Jesús era sin pecado y fue sin pecado. Otra frase de ese pasaje de Hebreos que leímos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nosotros podemos hablar con total libertad con nuestro Dios, hermanos. Yo le puedo contar todas las cosas a Dios, incluso aquellas que no le contaría a usted o que usted no me contaría a mí. Él me comprende, Él conoce mis debilidades y por lo tanto yo las puedo compartir con Él, porque sé que Él me va a entender. Pero también me siento con libertad para hablar, porque Jesucristo también fue hombre, vuelvo y repito, lo vivió, fue práctico, por eso Él nos comprende, por eso Hebreos dice que Él puede compadecerse de nosotros, porque Él lo vivió en carne y hueso, también como nosotros. Dice: acerquémonos pues con libertad ante el trono de la gracia. El trono de Dios, hermanos, es un trono de gracia. Anteriormente era un trono de juicio, ahora es un trono de gracia. Y continúa diciendo los versículos: para alcanzar misericordia, hermanos. Y si algo necesitamos, todos los seres humanos, todos, nosotros los cristianos, es misericordia. Nosotros somos redimidos por la gracia de Dios. Como dice la epístola en Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios ha sido compasivo con nosotros. Y finalmente en el versículo 16 termina diciendo: y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese socorro nos está hablando de futuro. Nosotros podemos obtener misericordia y hallar gracia como ayuda y como socorro en tiempo de necesidad. O como titula el mensaje, como seguridad y protección en tiempo de necesidad, hermanos. En el Salmo 23, el versículo 1, David escribió algo que nos puede ayudar a entender esto de mejor manera y nos puede ayudar a comprender mejor el título de este mensaje, hermanos. David dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. David pudo decir como hombre: nada me faltará. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque él sabía que Dios era su pastor, Dios era su guía. Como pastor era su guía, porque esa es la función de un pastor: cuidar, proteger y guiar a sus ovejas. David lo entendió, dice: porque el Señor es mi pastor, no tengo temor de nada. Entonces usted y yo podemos decir: yo tengo un sumo sacerdote en el cielo y puedo acudir a él como mi pastor. Y vuelvo y repito: ¿qué es un pastor? ¿Qué brinda un pastor? Seguridad, protección, guía, hermanos. Y teniendo en cuenta esto, hermano, permítame hacerle una pregunta bastante importante y que cabe dentro de esto conforme avanzamos y entendemos este mensaje. Las preguntas son, porque son varias: ¿se ha dirigido usted a Dios en este día? ¿Qué le ha dicho usted a Dios en este día? ¿Le ha dicho usted a Dios que lo ama? ¿Le ha confesado a Dios sus pecados? Y si aún no lo ha hecho, ¿por qué no lo hace? ¿Qué está esperando? De todos modos, Dios ya conoce todo de nosotros. ¿Por qué no se lo mencionamos? Dios conoce absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, pero Él espera que nosotros acudamos, hermanos, en busca de socorro, en busca de gracia
y de misericordia, hermanos, para enfrentar lo que vivimos en el día a día y para buscar también su perdón cuando evidentemente todos los días hemos fallado. Mira, hermanos, yo les quiero decir algo. Frente a la presencia de Dios, no intentemos aparentar lo que no es, lo que no somos. No nos refugiemos en apariencias muchas veces de piedad o de un estatus de espiritualidad superficial al presentarnos delante de Él. Esto lo único que va a hacer, hermanos, es crear una barrera entre nosotros y Dios, porque nos volvemos personas religiosas. Dios sabe, hermanos, mejor que nadie, que usted puede venir a Él no por méritos propios, sino por los méritos de Él, de su Hijo Jesucristo, por los méritos de Cristo. Y ya finalizando, hermanos, quiero resaltar la palabra oportuno. La palabra oportuno dentro de este texto de Hebreos es una palabra que me está indicando que sí o sí voy a pasar ciertas dificultades, ciertas tentaciones, ciertos problemas que no van a ser fáciles de afrontar de ninguna manera. Y si las intento vivir yo, voy a fracasar, lo cual es la experiencia de muchas personas. En el mundo intenta vivir sus dificultades, sus problemas, todo lo que pasa a diario en sus vidas, en sus propias fuerzas. Y por eso muchas veces vemos el fracaso del mundo. El mundo llega a tal punto que intenta enfrentar sus problemas y sus dificultades y terminamos viendo este tipo de noticias como una persona que se suicida, una persona que toma la decisión de quitarse su vida, hermanos, porque no puede afrontar o no pudo con la carga de algún problema, alguna dificultad, hermanos. Entonces, por eso digo, yo creo que esta es la experiencia de muchos y aún de cristianos, que no nos no aprovechamos ese socorro que tenemos en el trono de la gracia. Y creo que en algún momento todos lo hemos vivido de alguna manera. Nosotros tenemos que tener provisión para el día de la prueba. Hay que tener fortaleza para el día de la tentación, ya que, como lo vimos en Jesús, en el mismo desierto, cuando Satanás lo tienta, la prueba llega cuando menos lo esperamos, o podríamos decir cuando más débiles parecemos estar, porque dice la Biblia que el tentador vino a Jesús cuando Jesús tenía hambre, en un momento de debilidad, humanamente hablando. Hermano, Satanás sabe lo que hace. Por eso es que el trono de la gracia, que es esa frase principal de ese pasaje de Hebreos que le leí al principio, es y debe representar el refugio que nos mantiene alejados del pecado y el antídoto contra la tentación, contra la prueba de nuestra propia carne, que lo único que busca es satisfacer sus propios deseos. Usted y yo nos acercamos a Dios por medio del sumo sacerdote que está en los cielos. Por eso les decía, todo esto gira en torno a una función que cumple el Señor Jesucristo en el cielo y es como sumo sacerdote. Él es el Cristo vivo a la diestra de Dios. En Él hallamos misericordia. Tristemente, muchos creyentes tratamos de luchar aquí solos, hermanos. Tratamos de enfrentarnos con los problemas de la vida solos. Y ningún hombre lo suficientemente fuerte, ni capaz de hacer eso, ni capaz de lograrlo. Simplemente terminamos fracasando cuando lo intentamos. A todos nos falta la ayuda, hermanos. Y la mayoría de nosotros, la mayoría de los cristianos, hermanos, me atrevo a decir, no estamos aprovechando la ayuda que Cristo nos ofrece. El mundo del cual yo les hablaba al principio cede y cede al pecado y a la tentación. Se deleita y, como les decía, se mide con su vara para considerarse bueno. Pero nuestra justicia, la justicia del Hijo de Dios, del cristiano, depende de Jesucristo y la vara la tiene Dios.
Y mientras que el trono de la gracia sea el refugio, hermanos, vamos a ser guardados del peligro que aguarda en la misma red del pecado. Yo espero que consideremos, hermano, cómo afrontamos nosotros las pruebas, las tentaciones, porque tal vez lo estamos tratando de hacer solos. Tal vez muchos se están preguntando por qué nunca puedo vivir la vida cristiana de la manera en que Dios quiere. Y es porque precisamente es eso. Estoy tratando de vivir la vida cristiana yo, en mis fuerzas. Y lo único que voy a conseguir es seguir fracasando. Por eso dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿En medio de qué? En medio de nuestras debilidades. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque de verdad que es un mensaje que el pueblo necesita. El pueblo necesita escucharlo y necesita ponerlo por obra. Y si Dios lo está diciendo es porque no nos estamos acercando al trono de la gracia. Estamos tratando de luchar en nuestras propias fuerzas. Bendito Dios, Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, Señor. Padre, primeramente te pedimos perdón, Señor, porque intentamos vivir la vida cristiana cuando tú lo único que quieres es que permitamos que tú la vivas a través de nosotros, Dios. Por favor, enséñanos a acercarnos al trono de la gracia, que nos aferremos a ellos, Señor, y nos acerquemos a ese trono de la gracia diariamente para que estemos refugiados, Señor, con la seguridad y la protección, Padre. Como decía el salmista, el Señor es mi pastor. Gracias por tu palabra, gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje, Señor, pero también que pueda hacer obra en cada uno de nosotros y podamos ser cada día bendecidos, Señor, mayormente en la vida espiritual y que nuestra madurez espiritual cada día se afiance más en ti y podamos depender de tu misericordia, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Solo tú la mereces, Padre. Y bendigo a cada una de las personas que escucha este mensaje, Señor, y sus familias representadas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.